Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues vamos a continuar, hermanos, con esta serie que comenzamos, que se llama Soteriología, hermanos, que no es otra cosa, como ya lo sabemos, el estudio de la salvación. Y pues hoy nos toca, hermanos, la doctrina de la justificación. ¿Sí? Para esto vamos a leer un pasaje que está en Romanos capítulo 5, el versículo 1, para comenzar, hermanos. Amén. Bueno, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias porque usted es bueno, Señor. Gracias porque usted permitió que estuviéramos el día de hoy aquí reunidos. Usted tiene un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Y yo le agradezco, Señor, porque aún usted quiere usarme para su iglesia, para su honra y gloria. Sabemos, Señor, que no somos dignos, Señor, pero en ti podemos hacer esto porque tú, Señor, lo has permitido. Te pido por mis hermanos que le des el entendimiento también de tu palabra, Señor, y que todos salgamos edificados este día, Señor. Y que tú seas el único que salgas con honra y gloria por lo que has hecho por esta tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con esta serie de soteriología, como te decía, el estudio de la salvación. Y recordemos, hermanos, que comenzamos con nuestro estudio en exponer la cadena de oro, que así le llamamos, que está en Romanos capítulo 8, si recuerda. En Romanos capítulo 8 nos habla, es una enseñanza que nos da seguridad, hermanos, a nosotros, que un día vamos a llegar a la gloria de Dios en nuestra glorificación el día que venga Cristo. Pero se le llama cadena de oro por todo como comienza, ¿verdad? Porque dice que nos conoció y luego de conocernos dice que nos predestinó y luego nos predestinó y luego nos llamó y luego dice que nos justificó, que es el estudio del día de hoy, y luego vendrá después el estudio, después de la justificación, la glorificación. ¿Sí? Entonces, hoy nos toca, hermanos, hablar de esto, de lo que es la justificación. Esta doctrina de la justificación. Y voy a comenzar, hermanos, con la definición de lo que es la justificación. ¿Sí? La justificación, hermanos, ya me dice Romanos 5.1, que fuimos justificados gratuitamente. Pero bueno, entonces vamos a ver qué es la justificación. Y la justificación, hermanos, así, es un acto judicial de parte de Dios donde declara justo al pecador. ¿Cómo? Gratuitamente. O sea, que el pecador está libre de culpa. Y esto es por medio, hermanos, no es por medio de las buenas obras, ni por la observancia de la ley, sino única y exclusivamente por la fe puesta en Jesucristo es nuestra justificación. Porque nos trae paz con Dios por medio de la reconciliación de Cristo hecha en la cruz. En sí, a grandes rasgos o resumirlo, esta es la justificación, hermanos. Es estar libres de culpa delante del juez que es Dios. Somos justificados. Vamos a ir dándole poco a poco, hermanos, para ir comprendiendo un poquito más, pero esta es una definición corta que yo creo que ya la entendemos la mayoría de nosotros. Entonces vamos a seguir, hermanos, con este tema. Entonces vamos a introducirnos ya al tema y vamos a ver, lo hice de una manera sencilla, hermanos, yo lo estaba haciendo de otra forma, el estudio, y me di cuenta que estaba un poquito complicado, hermanos, incluso hasta para mí explicar la manera como lo había decidido al principio, pero lo pensé de otra manera y yo creo que lo usé, lo preparé de una manera muy sencilla que todos vamos a alcanzar a comprender, hermanos, ¿sí? Entonces, así lo dividí. Vamos a ver las características de la justificación bíblica, ¿sí? Bueno, entonces la primera característica, hermanos, que tiene esta doctrina de la justificación, que es, el primer punto, es una justificación solo por la fe. Ese es el primer punto, la primera característica de nuestra justificación,
que nuestra justificación, hermanos, es solo por la fe, ¿sí? Entonces, para esto, claro, tenemos que ir a la Biblia para sustentar lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a Gálatas. Este es un buen ejemplo, hermanos. Yo creo que escogí el mejor versículo para dar esta explicación de la justificación. Y es por el apóstol Pablo, en el libro a los Gálatas, capítulo 2, en el versículo 16, hermano. En este pasaje, hermanos, están teniendo un encuentro, una aclaración, una discusión entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿sí? Tienen digamos, una fricción respecto a la doctrina. Y Pablo quiere dejar en claro de esta doctrina de la justificación. Entonces, vamos a leer el 16, dice la palabra del Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Son palabras de Pablo al apóstol Pedro. Nosotros, le dice, también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y 17, y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Hasta ahí, hermanos. Pero en sí el versículo 16, hermanos, nos da, hermanos, un parámetro grande de entender la justificación. Y esta justificación, hermanos, no es, de acuerdo al pasaje, no es por las obras o la observancia de la ley. ¿Qué quiere decir? La observancia de la ley, la justificación no se da por cumplir la ley. No, hermanos, por ahí no se da la justificación. Es una de las cosas que primero aclara, ¿sí? Por las obras de la ley. Ninguna carne o ningún ser humano será justificado. Entonces, hermanos, sabemos que la observancia de la ley no solamente era la ley moral de Dios, que eran los 10 mandamientos. Había muchos mandamientos más, 500 y fracción mandamientos más que llevaban a cabo los judíos. Y aquí, hermanos, se está refiriendo a todo eso, a los ritos, a todo esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Le dice, por la observancia de la ley, por el cumplimiento de los ritos, de todo lo que viene siendo ritos, mandamientos de la ley, ninguna carne será justificada. Es lo que le deja primeramente claro. Entonces, hermanos, este versículo lo que podemos ver es que corrige el error de pensar que las normas y rituales añaden algo a la obra de Cristo. ¿Por qué? Bueno, lo estamos citando en Gálatas capítulo 2. Porque de ahí en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo cambia su actitud, hermano, de una actitud amigable a una actitud ya muy fuerte. Ya de hecho compartimos el libro a los Gálatas aquí en la iglesia. Los miércoles lo compartimos, hermano, el pastor Paco y yo y el hermano Adrián lo compartimos ya este libro. Y en el capítulo 3, hermanos, el apóstol Pablo comienza ya muy molesto de que se estaba pervirtiendo el evangelio. Se estaba pervirtiendo el evangelio, hermanos, a causa de que querían, hermanos, complementar la salvación, la justificación para la salvación. Ellos, hermanos, ya querían complementarla con algunos ritos. Específicamente era la circuncisión. ¿Sí recuerda? Él se molesta mucho y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos sorprendió? ¿Quién les dijo esta cosa? Que todos se sorprendieron, que todos se maravillaron, que es necesario. Porque los judíos aseguraban que era necesario hacer la práctica de la circuncisión para que pudieran ser salvos. Si recuerdas, y ese fue un grande conflicto en la iglesia, en Galacia. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo quiere dejar muy en claro, hermano, que la justificación del ser humano es única y exclusivamente por la fe de Jesucristo, por la fe en Cristo, hermano. Sin ninguna añadidura, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, él quiere corregir ese error que ya tenían los judíos. Ellos llegaron a la iglesia, hermanos, una iglesia sana, con libertad, con la sola fe, la salvación, y ellos llegaron a incomodar.
a decir, no, es que no solamente es la fe, tienen que cumplir ciertos ritos, tienen que cumplir como un complemento. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue perfecto, perfecto, hermanos, único, perfecto, que da la salvación al ser humano que cree en Él, sin ninguna obra, sin la observancia de la ley, hermano. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo primero, hermanos. Entonces también el apóstol Pablo está expresando al apóstol Pedro que la justificación, o ser declarado justo ante Dios, se obtiene solo, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros, o ustedes, hermanos, tienen la fe puesta única y exclusivamente en Cristo para su justificación, que los lleva a la salvación, entonces nosotros somos salvos. ¿Sí? No necesitamos ningún complemento. De hecho, vienen los bautizos, ¿verdad? Ya vamos a tener bautizos próximamente. Y esto, el bautismo, no cambia en nada, hermanos. O sea, el bautismo no quiere decir que lo necesitan para su salvación. Claro que no, hermanos, esto no es así. Dice la palabra del Señor, Efesios 1:13, que desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es sencillo, hermanos. Desde que usted creyó en el Evangelio de Jesucristo como único suficiente para su salvación, en ese momento usted ya es salvo. Ya el bautismo viene después, hermanos, porque tienen que dar testimonio de en quién han creído y a quién quieren servir. Y esa es una explicación muy larga que después la vamos a dar también a los que van a bautizarse. Esto es después. Pero entonces, hermanos, estamos afirmando que la justificación se obtiene confiando plenamente en la obra redentora de Cristo, solamente. La justificación es un veredicto legal, donde se imputa, hermanos, así, la justicia de Cristo al creyente. Es una declaración de Dios para los que creen, así simplemente, hermanos. Dios ha declarado justo e inocentes delante de Él a los que creen. Entonces, por lo tanto, Pablo está declarando que ningún rito, ningún credo, ninguna tradición puede justificar al hombre con Dios que no sea por la entera confianza en el sacrificio, hermanos, de Cristo en la cruz. ¿Amén? Y es que, hermanos, lo tenemos bien claro en las Escrituras esto, hermano. De hecho, no solamente en el Nuevo Testamento las personas eran justificadas por la sola fe. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, así también eran justificados los profetas. Todos los hombres que Dios usó a su servicio, hermanos, también fueron justificados de esta manera. Y eso el apóstol Pablo lo explica después en el libro a los Romanos. Ahí es contundente, hermanos. Mire, vamos a Romanos capítulo 4. Es claro y contundente, hermanos, este versículo. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. Fíjate lo que va a decir el apóstol Pablo aquí, hermanos. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, como pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Entonces la pregunta es, ¿Abraham fue justificado por la fe antes o después de su circuncisión? Es una pregunta. Antes, ¿verdad? ¿Sí ve? Él fue justificado, es lo que está aclarando el apóstol Pablo. Él está aclarando esto, hermanos, y es contundente. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó. La fe, hermanos, y creyó Abraham a Dios, y eso, hermanos, la sola fe le fue atribuido ¿a qué? A justicia. Él fue justificado. Abraham en el Antiguo Testamento fue justificado, hermanos, por la sola fe, cuando él creyó. No después en la circuncisión. Por eso, el problema que había grande en Galacia era ese del apóstol Pablo, que él estaba muy molesto porque ellos querían, hermanos,
que la circuncisión fuera el complemento para la salvación de los gentiles. Porque los judíos, recuerda, ellos todos eran circuncidados al 8º día. Entonces ellos querían aplicarlo a los gentiles. Pero Pablo, hermanos, Pablo condenó duramente, hermanos, esto. Incluso dijo que cualquiera que quiera agregar algo al evangelio, al sacrificio perfecto de Cristo para la justificación del hombre, él dice, ese es otro evangelio, y él dice, sea maldito. O sea, hermanos, no es algo, hermanos, de verdad, no es algo que podemos tomar a la ligera de decir, bueno, tú ya creíste, pero para ser salvo necesitas esto, necesitas lo otro, hermanos, eso es perverso. Porque entonces se está pisoteando el sacrificio de Cristo. No se le está dando el valor de un sacrificio perfecto. Estamos diciendo, yo necesito perfeccionarlo. El sacrificio fue único y perfecto y para siempre, para todo aquel que cree y es justificado. Y es 1000% seguro que viene para él, hermanos, la glorificación. El día que venga Cristo, nos iremos con él, hermanos. Esto nos dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, fue antes de su circuncisión, Abraham fue justificado, porque este rito, hermanos, fue una señal externa nada más. Así, hermanos, era una señal externa únicamente. Porque vemos que Pablo dijo en el verso 3, y creyó Abraham a Dios, y por su fe sola le fue atribuida o imputada la justificación. ¿Sí? El primer punto, hermanos, es este. La justificación es solo por la fe. Nos pasamos al segundo punto, y es la justificación es un acto de gracia, nada más, hermanos, de parte de Dios. ¿Sí? Y en Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos 3, 24, vamos a buscarlo. 3, 24. Dice la palabra del Señor, Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente, aquí dice, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justificación es un acto de gracia de parte de Dios para la humanidad, para nosotros, para todo aquel que cree, en pocas palabras. Entonces, nuestra justificación es un acto de la gracia de Dios, un regalo, hermanos, eso significa gracia, un regalo inmerecido. Porque si existe algo que realmente merece el pecador, es la condenación, hermanos. De verdad. Si hay algo que nosotros merecemos, es la condenación, hermano, a causa de nuestro pecado. Pero, hermanos, Dios nos da de su gracia. Nos justifica, hermanos, por su gracia. Simplemente Él así lo quiso, hermanos, y Él nos da de su gracia, hermanos, que es eso, que nos da algo que nosotros no merecemos. Sí merecíamos la condenación de parte de Dios, pero, hermanos, en su gracia, hermanos, Él no nos da la condenación, al contrario, nos da nuestra justificación delante de Él, hermanos. Entonces, Dios en su misericordia y absoluta soberanía nos dio ¿qué? De su gracia una justificación que nos lleva a una salvación eterna, hermanos. Y de verdad, gloria a Dios por esto. Amén. Bueno, vamos a nuestro tercer punto, hermanos. Y es otra característica. La justificación es gratuita, que la tiene aquí mismo, hermanos. El versículo, Romanos capítulo 3, versículo 23, 24. Dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Otra cosa, no solamente nuestra justificación, hermanos, fue un acto de gracia,
sino también, hermanos, nuestra justificación fue gratuita. Nos fue dada, nos fue regalada, hermanos. Es gratuita, hermanos, a cambio de nada, hermanos. Entonces, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestra justificación es gratuita, hermanos, y se centra única y exclusivamente en la obra redentora de Cristo en la cruz, hermanos. Gratuita. Y es que, hermanos, esto es a diferencia de las religiones, que buscan todos los días justificarse delante de Dios por sus buenas obras, o lo que es igual, ganarla por sus propios méritos. Nosotros, hermano, de verdad, nadie, ningún ser humano puede ganar la salvación, porque así no fue previsto de parte de Dios dar la salvación, dar la justificación. En el plan eterno, Él ya había decidido, hermanos, que nuestra salvación sería así, gratuitamente, hermanos, y la hemos recibido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que Él se entregó en la cruz, hermanos, a morir por nosotros. Y ahora Él nos da, dice aquí la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo en el 24, siendo justificados gratuitamente, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, de verdad, porque también nuestra justificación fue gratuita, hermanos. No tuvimos, hermanos, nosotros que buscar, que ganar, que alcanzar. No, hermanos, gratuitamente. El Señor nos la ha dado. Nuestra justificación, hermanos. Amén. Entonces, otro punto, hermanos, me voy al cuarto punto. La justificación, y esto es muy importante y sí lo quise tomar por eso. La justificación, hermanos, es la doctrina más distintiva, fíjate bien, más distintiva entre el cristianismo y las religiones. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos justificados por la fe sin las obras. Y por si tú no lo sabías, hermano, el cristianismo es el único, hermano. Por eso te digo que la justificación es la doctrina más distintiva del cristianismo con todas las religiones, hermano. Con todas las religiones. Es distintiva. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, cabe mencionar que nosotros tenemos varias doctrinas nosotros, hermanos. Tenemos varias doctrinas en común con algunas religiones. Muchas doctrinas en común, hermano. Por mencionarle algunas. Por ejemplo, con el catolicismo romano tenemos una doctrina, hermanos, en común. ¿Cuál es? La Trinidad. ¿Sí sabían? El catolicismo romano cree en la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros también creemos igual en la Trinidad. ¿Sí ve? Y así podemos tener nosotros o concordar con algunas doctrinas de las religiones. Pero hermanos, esta doctrina de la justificación, hermanos, es la que nos hace diferentes. Es una distinción entre el cristianismo, hermanos, y las religiones. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque, hermanos, nuestra justificación es solo por la fe de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, si para nosotros es gratuita, el mundo, hermanos, o las religiones, muchas de ellas, sí, ellos dicen, hermanos, que su salvación es por la fe, que tienen que creer. Pero el problema que tienen ellos, hermanos, es que siempre tienen que acumular algo más. Y es por eso que les digo que a nosotros la justificación es lo que nos distingue de las religiones. Porque ellos, hermano, quieren, aparte de que creen que son justificados, algunos de ellos por la fe, también creen que tienen que hacer algo más. Todas, hermano, todas. Cualquiera que llegues un día a conocer o que lleguen a hablarte, todas las religiones siempre tienen que hacer algo también ellos. No quisiera mencionarlas, pero a lo mejor es necesario, hermanos. Pero déjame decirte que nuestra justificación es por la fe sola de parte de Dios, sin ningún mérito personal a nosotros los cristianos. Y no existe ninguna religión, movimiento o grupo en el mundo que tenga esta hermosa y gloriosa enseñanza, hermanos. De verdad, esta de la justificación gratuita. Gratuita, porque todos creen que su justificación depende no de la sola fe, sino también de sus propios méritos
de ritos, de tantas cosas, hermanos. Nada más también. Y por ahí están los testigos de Jehová, que ellos, aunque no creen que van a ir al cielo, ¿verdad? Ellos creen que van a estar aquí en el reino por siempre, pero nada más van a estar, ¿quiénes? Los que hagan obras. De veras. Por eso tú los puedes ver en la calle todo el tiempo, porque están ganando. Por más calles que ellos estén ahí tocando puertas y todo eso, ellos están haciendo méritos para estar en ese reino. ¿Sí ves? Y luego, pues nos podremos ir con muchos más, hermanos, con los mormones, que es igual, con el católico, que también. Ellos dicen, porque sí lo llegan a decir, no, es que sí, Cristo murió por mí. Sí, Cristo murió por mí para salvarme. Pero tengo que participar de ciertos ritos. Y estos son bautismo, confirmación, y hay muchos más, ¿verdad? Que ellos tienen que participar. Y no solamente ahí, ellos tienen que confesarse antes de morir, recibir la extrema unción, ritos, para poder estar un día en la presencia de Dios. Para que su justificación sea completada, tiene que cumplir con todo esto. Y si no alcanzó a hacer todo esto, entonces hacer rosarios, hacer misas, hacer todo, para que salga de un lugar inventado, que ellos llaman purgatorio, y de ahí vayan a la eternidad con Dios. Pero si se fijan, por eso esta hermosa doctrina de la justificación es lo que nos hace diferentes, es la doctrina más distintiva de nosotros con todas las religiones que hay en el mundo. Nuestra justificación gratuita, hermanos. Y esto es para honrar y glorificar a Cristo de verdad. Porque nosotros, si nos gloriamos en quién es, en la cruz de Cristo, nosotros nos gloriamos en Cristo y en nadie más. No tenemos nosotros ningún mérito propio para la justificación. No tenemos que hacer nosotros nada. Todo lo hizo Cristo perfecto. Nos la dio gratuitamente por su gracia, hermanos. Y esa es una doctrina, hermanos. Por eso quería que supieras. Esta es la doctrina la que nos hace diferentes. Es la doctrina distintiva, hermanos. Entre nosotros y todas. Todas, absolutamente todas las religiones. Todas tienen que, aparte de la fe. ¿Sí? Aunque no lo digan abiertamente, pero lo podemos ver, hermanos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces todos ellos, hermanos, las religiones, su justificación, si es por la fe, más las obras o los ritos. Exactamente lo que el apóstol Pablo condenó en Galacia. No, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? ¿Cómo es posible que estén pisoteando la sangre de Cristo? ¿Cómo es posible si Él en la cruz fue donde logró nuestra justificación y que tan sencillo ellos la estén pisoteando al decir, no es tan poderosa, no es tan valiosa, se necesita complementar? Es una aberración delante de Dios. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo, él no lo dijo de una manera así como pacífica, como amistosa. Él sí les dijo, ¿qué pasa? Les dice, Gálatas insensatos. Les estaba diciendo, ustedes son tontos, torpes. Nos estaba ofendiendo, hermanos. De verdad. Y yo creo que lo meritaba. Y por eso es que dice, estos falsos hermanos, llamando a los judaizantes, porque dice, ellos no son hermanos. ¿Sí? Y por eso dice, todo aquel que predica un evangelio contrario al de nuestra justificación por la sola fe, dice, sea maldito. Entonces, gloria a Dios, hermano, de verdad, por esta doctrina hermosa de la justificación, hermanos, que es la distintiva entre las religiones. ¿Amén? Otra cosa, otro punto más, nuestra justificación es segura, hermano. ¿Por qué es segura, hermanos? Porque es una vez y para siempre. Nuestra justificación es eterna, hermanos. Nuestra justificación es una declaración o imputación directa y segura, ya que Dios la emite como el único juez divino. Vamos, Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Sí? Dice Romanos 8:33,
vas a ver, hermano, aquí vamos a entender que nuestra justificación es segura. O sea, una salvación eterna, una vez que la obtuvimos, hermano, a través de la fe, es segura. Mira, Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Como pregunta, ¿qué es lo opuesto a la justificación? La condenación. ¿Quién es el que condenará? Y luego dice, hermanos, Cristo es el que murió. Y también es el que resucitó. Y además está sentado a la diestra de Dios. Y que mejor aún, hermanos, el que intercede por nosotros. ¿Sí? Entonces, si Dios es el que justifica al cristiano y Cristo es el que intercede por nosotros, entonces, hermanos, como te lo había dicho, nuestra justificación es 1000% segura. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que justifica? Si Dios es el que nos justificó, hermanos, y Cristo es el que intercede por nosotros, entonces, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, hermanos. Por eso te digo, somos justificados para siempre, hermanos. Y esto, hermanos, de verdad, es una seguridad que nos da Dios a través de su palabra, de que si nosotros hemos creído al Evangelio, nos hemos arrepentido de nuestra maldad, hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, confiamos plenamente en que su sacrificio fue perfecto para limpiar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, hermano, somos justificados por siempre. ¿Por qué? Porque Dios es el juez que va a enjuiciar. Él fue el que nos justificó. Y Cristo es el que intercede, nuestro abogado ante el juez. Hermanos, gloria a Dios. El día que lleguemos a la presencia de Dios, lo digo nada más, o sea, no es porque exactamente voy a hacer así, pero el día que lleguemos a la presencia de Dios, imagina que llegas a la presencia de Dios y alguien te quisiera detener y te dijera, ¿por qué? ¿Por qué usted tiene que entrar a este lugar? Bien sencillo, hermanos, porque hay alguien que murió por mí, porque hay alguien que dio su vida por mí, porque hay alguien que me justificó, que es Cristo. Y no habrá ninguna objeción. ¿Por qué? Porque el Padre así le agradó. Justificarnos, hermanos, a través de la obra redentora de Cristo. Entonces nuestra vida es eterna. Y es importante que lo sepamos. Porque hay en muchos lugares donde se dice que no, que la salvación se pierde, que la justificación se pierde. Esa es una herejía. La salvación es por siempre y para siempre. Porque Dios no puede mentir en su palabra. ¿Así es? Amén. Pero también vamos a ver otro punto, hermanos. Otro punto. Existe un dilema en la justificación. Y ahorita vamos a ver cuál es ese dilema que existe en la justificación. Y el razonamiento humano parece tener razón. Pero, pues, la salvación fue hecha por Dios. ¿Sí? Entonces, no tenemos que encontrarle un razonamiento humano. Entonces, este punto, existe un dilema en la justificación. Y este se encuentra en el razonamiento humano, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos dicen, ¿a quién justifica Dios? ¿O a quién debería de justificar Dios? De entrada, hermanos, pensaríamos, de verdad, por eso decía que está aquí, se encuentra en el razonamiento, de entrada pensaríamos que Dios debería de justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar e intachable, que se esfuerza cada día a buscar el bienestar de su prójimo, ya que Dios es omnisciente y Él sabe con precisión, hermanos, Él sabe con precisión quién hace lo bueno y quién hace lo malo, Él lo sabe. Por eso, muchos dicen que Dios es injusto en la forma en cómo Él se conduce respecto a quien justifica. Ellos dicen, porque Dios, siendo el único juez justo, las personas asumen, en su razonamiento humano, asumen que muchos antes que nosotros deberían de ser justificados. Por eso tengo que hay un dilema, porque pareciera que tienen razón, y es lo más razonable, ¿o no? Que así debería de ser. Pero, hermanos,
Ahí es donde entra nuestro Señor. Ahí es donde entra su soberanía, hermanos, que muchos no están de acuerdo con ella. Entonces, el problema es que hay muchas personas que se consideran buenos. ¿Sí sabía? ¿O no te has encontrado? Yo me he encontrado con gente así, aunque usted no lo crea. Cuando hemos estado predicando, me acerco y les comienzo a decir, si usted muere el día de hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? Y su respuesta es, al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona buena. Porque es una persona buena. Hermanos, nuestra salvación no depende de nuestros méritos, es lo que aprendimos, ¿no? Nuestra justificación no depende de ningún mérito humano. Pero lo peor de todo, hermanos, es que estas personas que se consideran buenas no lo son. No lo son, hermanos. La Biblia no puede mentir. Porque es una perspectiva meramente humana en decir que existen personas buenas. De verdad, es una perspectiva humana. Porque vemos que una persona se conduce de esta manera aquí en la tierra, de verdad, tratando de vivir una vida recta, y tú los puedes ver así, esforzándose todos los días, ayudando, y todo eso tú los ves así, hermanos. Ellos se consideran unas personas buenas, ¿verdad?, delante de Dios. Pero hermanos, Dios tiene otra perspectiva y que es la que importa. Mire, vamos a verlo en Romanos capítulo 3. Aquí Dios va a derribar, hermanos, por completo esa perspectiva de que algunos se sientan buenos. Es Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo? Preguntando, ¿cómo ve Dios a los hombres? 3:10 dice, amén. Romanos 3:10 dice, como está escrito, ¿sí? No hay justo, ¿qué dice? Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, se han apartado a una y se han hecho inútiles. Fíjese cómo termina diciendo. No hay quien haga lo bueno, no hay, ¿qué dice? Ni siquiera uno o ninguno, ni siquiera uno, hermano. Esta es la perspectiva de Dios. Por eso te digo que este punto, hermanos, es que para muchos es injusto que Dios justifique al impío, que Él debería de justificar a las personas que son buenas, pero en la perspectiva de Dios, hermano, nadie, ni un solo humano, ningún ser humano es bueno delante de sus ojos. Y esto es lógico, hermano. Delante de su santidad, ¿quién puede, hermanos, presentarse como limpio? Nadie, hermanos, nadie. Solo el Señor Jesucristo, y por eso su sacrificio fue perfecto, hermano, y único para nuestra justificación. Entonces, ese es un dilema que lo vas a ver donde quiera. ¿Pero por qué? Y es que de verdad, hermanos, debemos darle gracias a Dios de que haya puesto la mirada en nosotros. Porque yo te lo digo, en mi razonamiento también, yo muchas veces he pensado, hermano, y digo, hay gente que busca hacer el bien más que yo. Yo recuerdo cuando el Señor me alcanzó, que en mi ignorancia yo dije, ¿qué viste Dios en mí? Yo así como queriendo, ¿qué vio Dios en mí? Lo único que vio fue miseria. De verdad, eso fue lo que vio en mí, miseria. Pero déjame decirte, había amigos, compañeros de trabajo, que ellos se esforzaban todos los días por ser buenas personas. Se esforzaban por ayudar al prójimo, se esforzaban en su comportamiento, en su conducta, no decían malas palabras y todo eso. Y para mi perspectiva humana yo diría, ellos son los que deberían de ser justificados y alcanzados por el Evangelio. Pero no fue así. En la perspectiva de Dios, hermano, Él quiso alcanzarnos a nosotros, justificarnos y darnos salvación. Por eso, más entender estas doctrinas nos debe de llamar más a amar a Dios. De verdad, hermanos. La palabra de Dios dice que quién es el que más busca seguir y servir a Dios y adorarle. Se supone que sería de ser ¿quién? Al que más perdonó. Al que más le perdonó. Se supone que
Tú, hermano, debes de amar más a Dios de acuerdo a lo que Él te perdonó. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, que nosotros, que entendemos que hemos pecado, que pecamos, que hicimos las cosas muy mal, el Señor nos alcanzó con su evangelio, con su misericordia, con su amor, con su soberanía, decidió que un día cualquier nombre de usted lo puede nombrar, incluso el mío, Él nos alcanzó para salvación, hermanos. Por eso no tenemos que dudar para nada, hermanos, en nuestro servicio a Dios. Nuestra entrega total a Dios. Debemos de dejar de estar divagando de que Dios, ya nos alcanzó, ya no, hermanos. De verdad, fue algo grandioso lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y sabes, hermano, aquí es donde Dios derriba por completo, hermanos, contundentemente el argumento de que las personas buenas deberían de ser las únicas en ser justificadas o ser consideradas libres de culpa, hermanos. Derriba completamente, porque dice que delante de Dios nadie, ninguna persona es buena. Porque delante de un Dios perfecto, hermanos, y justo, santo, nadie será bueno. Entonces, la pregunta es, ¿quién podría presentarse como justo o bueno delante de Él? ¿Quién? Absolutamente nadie, hermano. Por eso ese dilema, hermanos, yo sé que existen muchas personas y siempre ha existido del por qué Dios actúa así. Pero hermanos, Él, para delante de Él, todos somos malos. Por eso Él dice, no hay ni aún uno, hermanos. Entonces, concluyendo, hermanos, la justificación bíblica es el acto judicial y gratuito de Dios, donde declara justo al pecador, no por sus méritos. La justificación es una imputación de Dios a todo aquel que cree en Jesús, hermano. Una imputación. Entonces, en la justificación obtuvimos que, hermanos, el perdón completo de todos nuestros pecados, perdón eterno e instantáneo, hermanos, que libra de la culpa y condenación al hombre. Además, la justificación está fundamentada única y exclusivamente en la muerte y resurrección de Cristo, hermano. Había un versículo que no lo anoté, pero ahí es donde dice que también nuestra justificación es por su resurrección. Entonces, hermanos, es de verdad, una doctrina hermosa, es la que nos hace, es una doctrina distintiva entre nosotros y las religiones, esta hermosa doctrina, hermanos, de la justificación. Entonces, voy a hacer una pequeña aplicación a la iglesia, hermanos. Hermanos, a través de la doctrina de nuestra justificación, pudimos darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo merece toda la honra y la gloria de parte de su iglesia. Pues el decir que Él es nuestra justicia, estamos diciendo, hermanos, que Él dejó su gloria celestial para hacerse hombre y padecer de una manera cruel un castigo injusto de parte de los hombres. Pues mi Señor Jesucristo, hermanos, no merecía pagar ese castigo, pero Dios Padre, hermanos, le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Dios, dice la palabra, que Dios le exaltó a lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese, hermanos, que Jesús es el Señor, para la honra de Dios Padre, hermanos. Y como siempre hacemos, hermano, también para los que nos siguen en la transmisión, de veras le doy gracias a Dios, hermano, que tenemos muchos seguidores y no lo hacemos por presunción. Yo quisiera que esto creciera cada vez más, no para la gloria de nosotros, sino para que el evangelio siga creciendo aún en esta manera. Muchos dicen, no, yo a la tecnología no le entro, eso es buscar gloria de hombres, creo que estás en un error y para mí eres un religioso, simplemente. No, hermanos, debemos de buscar la forma en que el evangelio se ha llegado a todo el mundo, hermanos, como el Señor lo estipuló, como el Señor le ordenó. Y déjame decirte, hermanos, que gracias a Dios, por medio de la transmisión, hay algunos que hemos contactado y hemos podido llegar a ellos. Yo he tenido algunas pláticas con ellos respecto al evangelio, hermanos. Y yo le honro a Cristo por esto.
Entonces yo quiero hacer esto para los que nos siguen. Yo quiero decirle, amigo, usted que tal vez creía que para presentarse justo delante de Dios se debía a sus méritos propios, ya fuera por la observancia de la ley o por las buenas obras, de acuerdo a lo que hemos hablado. Hoy la palabra de Dios nos dejó claro que la justificación que salva al hombre del juicio de Dios está fundamentada única y exclusivamente en la obra redentora de Cristo, de Cristo Jesús por medio de la fe. Por eso, amigo, le digo, le hago este llamado, para que usted se arrepienta de su pecado y confíe de una vez que Cristo Jesús es el único que lo justifica delante de Dios como inocente, libre de culpa, y que esta justificación lo llevará al cielo para vivir una vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. Y esto es el Evangelio a grandes rasgos. De verdad, yo le hago la invitación. Si usted quiere recibir algún estudio, que pasemos a su casa, vamos con gusto a predicarles, a adoctrinarles de lo que es el Evangelio de Cristo. Hago la invitación para todos, de verdad, los que nos siguen y no han puesto la entera confianza en Cristo, que es a lo que el Señor nos llamó, para predicar esa justificación que salva al hombre de una vez y para siempre. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.